Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Luz y Sal. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto ver que ya estamos aquí conectándonos para nuestro curso bíblico, recordando que es exclusivamente, bueno, es de hecho para el equipo laico al servicio de la pastoral, aunque hemos invitado a muchas más personas y que me da gusto ver conectados. Primeramente veo a Rosario Ramírez. Hola, Luz y Sal, Rosario. Hola, hermanita Rocío también. También veo conectado a Luz. Veo conectado también a Verónica, a Sandra Campero, a Maurilia, a mi hermanita Leti, a Virginia Poblano, a nuestro hermano Jesús Mautel, a nuestra hermana Jime. Está conectándose, terminando de conectarse nuestro hermano, ahora que aparezca su nombre. Pero bueno, pues vamos a estar trabajando ya en este que es nuestro curso bíblico, que como lo hemos dicho, voy a compartir en este momento nuestra pantalla. Me avisan si ya se alcanza a ver muy bien para poder empezar a trabajar precisamente con este que va a ser nuestro curso, ¿de acuerdo? No olviden también compartirlo, no olviden también transmitirlo a sus centros para que ellos también puedan de alguna manera ir formándose, no olvidando que este curso bíblico, su servidor JC Mendoza, también bien, miembro del equipo laico al servicio de la pastoral, y que también la intención es transmitirlo a todo el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y a los semilleros de vocaciones. Hemos estado trabajando con la intención de formarnos, porque sabemos que nosotros nos estamos formando para formar a otros. Bueno, pues la intención de este curso es contribuir en esta formación que cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral parroquial estamos teniendo. La cita que hablábamos y que nos ha estado llevando en estos días es precisamente la de segunda de Timoteo 1:5, que habla precisamente de la transmisión de la fe, cómo las generaciones van transmitiendo lo que recibieron de sus antepasados. Dice San Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que está en ti también. ¿Por qué comento esto? Porque de alguna manera nuestros hijos van a recibir la fe que nosotros le transmitamos. Y esto va a ser muy importante. Y en nuestro curso bíblico, lo recordarás, vimos ya la primera parte, que era el aspecto externo, y estamos en esta segunda parte que habla de la tradición, traditio, del latín transmitir. Veíamos la semana anterior que existe la tradición o la transmisión de lo que se escribió en la Biblia y de lo que se anunció de voz en voz en caso de lo que fue el pueblo de Israel y posteriormente lo que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Hablábamos que a esto se le llama tradición apostólica, ya sea de manera oral o de manera escrita. Y hoy vamos a hablar de tres conceptos muy importantes también que tienen que ver con la construcción del texto bíblico en este curso bíblico. No olvidando que estamos en un curso de introducción a la Biblia básico y es importante comprender los conceptos del magisterio de la iglesia, del depósito de la fe y del dogma precisamente o los dogmas de la fe. Bien, pues vamos a adentrarnos recordando que decíamos la semana pasada que existe lo que son las tradiciones, que es una tradición, pautas de convivencia que se transmiten de generación en generación y van formando una identidad en las personas que las acostumbran. Y hacíamos una diferencia entre la tradición con T minúscula, aquello que tú y yo lo transmitimos a nuestros hijos, por puse aquí algunas imágenes como en el caso de nosotros mexicanos, perdón, aquellas celebraciones que tenemos como la del 16 de septiembre, el 20 de noviembre, en donde les vamos transmitiendo a nuestros hijos lo que sucedió en nuestras tierras en años atrás y lo vamos conmemorando. Por dar otro ejemplo, el del Día de Muertos, que también nosotros transmitimos esas tradiciones y algunas otras que vamos transmitiendo, como en el caso del nacimiento de Cristo, que sería la Navidad. Aquí la diferencia es empezar a o darnos cuenta entre la tradición con T minúscula y la tradición con T mayúscula. ¿Se acuerdan que así cerrábamos el bloque anterior? Bueno, esta sesión la vamos a tomar del Catecismo de la Iglesia Católica. Me basé en la segunda edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que precisamente ya tiene algunas revisiones, concretamente del párrafo 2267, promulgados por el Papa Francisco. Estamos precisamente en esta segunda edición que fue revisada, del texto oficial del latín, y fue promulgado por el Papa Juan Pablo II. Nos vamos a ubicar en los numerales del 75 al 90. Estamos concretamente ubicados en la primera parte, que se llama la profesión de la fe, primera sección, creo, creemos, y estamos en el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre.
Vamos a hablar del artículo 2 que se llama la transmisión de la revelación divina, aunque nosotros en este momento de nuestro taller solamente lo vamos a hablar como parte del concepto de la tradición apostólica, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura y lo que es la interpretación del depósito de la fe. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto y por qué lo pongo con tanta claridad o con tanta precisión? Precisamente porque estamos hablando de que estamos en un texto que se escribió de hace más de 1400 años antes de Cristo y se terminó de escribir unos 1000 años después de Cristo y se fue transmitiendo de generación en generación y veíamos que antes del texto también se transmitían muchas cosas e incluso en el tiempo de Cristo sucedió de la misma forma. Así es que mira, vamos a arrancar diciendo que Jesús da directamente la encomienda de transmitir sus enseñanzas, sus doctrinas, ¿a quién? A sus apóstoles. Y estamos claros que en un primer momento lo hicieron de manera oral, por obvias razones. Cristo, decíamos, no les dio a sus apóstoles Biblias y les dijo, vayan y transmitan. Así es que veíamos y cerrábamos el bloque anterior diciendo, es muy importante la comprensión de la tradición oral y que tú y yo tenemos que descubrir si esto que los apóstoles transmitieron en un primer momento ciertamente se mantuvo conforme a lo que dijo el Cristo. En otras palabras, si los textos también que tenemos de la Septuaginta, es decir, los 46 libros del Antiguo Testamento, efectivamente contienen aquello que se transmitieron los judíos, que hablaban acerca de este Dios que los libera, de este Dios creador. Y así entonces el Nuevo Testamento se da con Cristo. Vivieron con Él, experimentaron la vida con Él, vieron las cosas que Él hizo y empezaron a transmitirlas por mandato de Cristo. Vayan y anuncien esto a todo el mundo. Y ahora sí, una vez que existieron los escritos del Nuevo Testamento, entonces se amplía lo que era la transmisión del mensaje de Cristo, ahora de manera escrita. Y recordarás que lo que decíamos de la traditio, del latín, transmitir, lo poníamos con este ejemplo. Yo lo tengo y se lo doy a la siguiente generación. Esto es muy importante en nuestro estudio bíblico porque de no comprenderlo así, podría ser que yo esté transmitiendo cosas que no tienen nada que ver ni con el Cristo, ni tienen nada que ver con Dios mismo. Y esto nos puede estar pasando o les puede estar pasando a muchas congregaciones que de repente empiezan a transmitir cosas que Cristo no hizo o no dijo. ¿Sí me explico? Vamos a buscar dónde está la garantía de poder descubrir si los textos que tenemos en la Sagrada Escritura y lo que se ha venido transmitiendo a través de la historia es realmente lo que Cristo dijo y enseñó. Recordando entonces que tradición viene de transmitir, los sucesores de los apóstoles son los obispos, es decir, los obispos de manera ininterrumpida han transmitido las enseñanzas dadas por Cristo. ¿Qué sucede cuando Cristo les dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo? Ellos empiezan a transmitir. Estos apóstoles, por dar un ejemplo, San Juan tiene algunos discípulos, San Ignacio de Antioquía, y recibe de San Juan esta tradición, este transmitir, esta palabra, la recibe, y después San Ignacio de Antioquía, por cierto, fue obispo de Antioquía, la transmite. Si me explico, la va transmitiendo, no olvidando que es San Ignacio de Antioquía quien en el año 107 es quien dice dónde están los cristianos, donde está la iglesia, donde está el obispo, está la iglesia católica, dando a entender el concepto universal en aquella carta a Esmirna del año 107. Así entonces, el primer obispo que tuvo Roma, fíjate, aquel obispo que tuvo Roma fue San Pedro. Y hasta este momento, el último actualmente obispo de Roma, precisamente, es el Papa Francisco. Esta transmisión, pasar la estafeta de generación en generación, ha sucedido 266 veces, desde el Papa, en este caso San Pedro, hasta el Papa, en este caso Francisco, que recibieron de Cristo esta misión de transmitir y que se ha venido dando de manera ininterrumpida. A esto se le llama sucesión apostólica. Como termina con la palabra apostólica, a veces confundimos con la tradición apostólica. Aquí se refiere a pasar la estafeta de la transmisión del mensaje de Cristo de generación en generación y en este caso de los obispos. Así entonces, tú y yo, que sabemos que estamos guiados, estamos nosotros en este pastoreo del Papa Francisco como vicario de Cristo, estamos claros y tú debes de tener la certeza
que este mensaje que has recibido viene puro, limpio, nato, desde Cristo hasta nuestros días. Y eso es precisamente también lo que vamos a continuar. Mira, no estamos hablando aquí que si de repente alguien se siente iluminado y diga, yo soy apóstol, ahorita de repente Juan Carlos dice, ¿qué crees que el Señor me habló y me dijo y voy a empezar a transmitir y más aún aquellas cosas que los apóstoles de Cristo no han transmitido? ¿Sí me explico? Ese es el gran problema de muchas personas, que de repente de la nada empiezan a decir, yo soy apóstol de Cristo, Cristo me llamó, y entonces empiezan a transmitir. No están transmitiendo la estafeta que ha venido de apóstol por apóstol o de obispo por obispo en estos 2023 años que tenemos de existencia en cuanto a la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Entonces ahí es donde podría empezarse a deformar o a malformar o a confundir este proceso de la tradición. Y es que estamos hablando aquí de la tradición apostólica con T mayúscula, es decir, aquello que se ha venido transmitiendo de generación en generación al grado de que, insisto, el apóstol que tú conoces, el apóstol, el obispo de tu diócesis, estamos claros que viene desde Cristo hasta hoy. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Ciertamente sabemos que la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la única iglesia, ha venido precisamente transmitiéndose logrando el objetivo, alcanzando el objetivo de Cristo. Vayan por todo el mundo. Y en cada lugar ha habido apóstoles, ha habido obispos, hay obispos que van precisamente con esta sucesión apostólica. Jesús que le dice a los 12 que les dice a más, y así sucesivamente, hasta en nuestro caso, la diócesis de Nezahualcóyotl, con nuestro obispo Héctor Luis Morales Sánchez. Me di a la tarea precisamente de indagarlo en el caso concreto de nuestra diócesis, y fíjate, mira, pudiéramos decir en nuestro caso, nuestra diócesis que arranca en el 78, porque antes pertenecíamos o formábamos parte precisamente de Texcoco, no sé si lo recuerdas, y el primer, fíjate, obispo que el Papa precisamente pone en la diócesis de Neza, en este caso el Papa Juan Pablo II, es Monseñor José Melgoza Osorio. Fue el primer obispo de nuestra diócesis y estuvo de 1979 a 1990. Posteriormente, algunos de nosotros o algunos de ustedes lo conocieron. Y posteriormente estuvo Monseñor don José María Hernández González, fue el segundo obispo de nuestra diócesis, que estuvo de 1990 al 2003, a quien yo también tuve el gusto de platicar, charlar y trabajar en algún momento también directamente con él. Después lo sucedió, por eso es sucesión apostólica, lo sucedió Monseñor Carlos Garfias Merlo, fue nuestro tercer obispo del 2003 al 2010 y hoy, actualmente, en este momento, por gracia de Dios, está pastoreando la diócesis de Neza, Monseñor, el obispo Héctor Luis Morales Sánchez, que es el cuarto obispo que fue seleccionado, elegido por Dios en el 2011 y hasta la fecha. ¿Sí me explico? Esto es muy importante. ¿Por qué es importante comentarlo? Precisamente porque entonces tú podrás tener mayor certeza y mayor garantía de que aquellas doctrinas que tú conoces, que has recibido de la generación de tus papás, de la generación de tus abuelos, incluso la Sagrada Escritura que en este momento está en tus manos, tiene esta garantía que ha venido desde Cristo hasta nuestros días. Aquí quiero llegar. Bueno, de la misma manera ha pasado con la Sagrada Escritura, con la Biblia. La ha mantenido precisamente la Iglesia. La Iglesia no ha perdido la tradición, con T mayúscula, apostólica escrita. Si te acuerdas que dijimos entonces que la Sagrada Escritura se va construyendo y hablábamos que por el año 382 el Papa Damaso I comenta, estos son los libros que se han venido utilizando ya por 300 años, los 73 libros, y así sucesivamente. Así es que haciendo un recorrido hasta este momento de nuestro curso bíblico, hablábamos que Dios o que el pueblo de Israel empieza a transcribir las revelaciones recibidas por parte de Dios, este Dios que se encuentra con este pueblo, y las empiezan a poner por escrito en los papiros aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Y en un momento concreto, unos 300 años antes de Cristo, 250 años antes de Cristo, los judíos se reúnen por la encomienda de la Biblioteca de Alejandría, seis ancianos de cada
en este caso de cada tribu de Israel, mandan a 6 escribanos y surge precisamente la Septuaginta, ¿te acuerdas? Que es estos 46 libros que nosotros, dicen los judíos, consideramos son la palabra de Dios, los textos que nosotros tenemos. Hablamos en las lecciones anteriores acerca de que surge la Tanaj, pero eso ya fue de los judíos que no aceptaron que Cristo era el Mesías, ¿te acuerdas? Pero el cristianismo, Cristo, los seguidores de Cristo, los cristianos, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, precisamente por ahí del año 382, con el Papa Dámaso I, que le encomienda a San Jerónimo de Estridón traducir la Biblia, que estaba precisamente del griego, la Septuaginta, que venía del hebreo original, la traduce al latín y surge la Vulgata. Y en esta traducción que hace San Jerónimo en el 382, que ya de años estaban manejando los 73 libros, es que surge este texto con los 73 libros. Y que hasta nuestros días tú puedes tener la certeza que esta Biblia que tú tienes en tus manos, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, ya nada más lo que cambia son las ediciones, las editoriales, pero que están, también eso lo vamos a ver la siguiente sesión, que están avaladas o que de alguna manera la iglesia nos dice, sí, esta Biblia es la que nos consta desde Cristo hasta hoy, hemos venido manteniendo. Y a esto se le llama la tradición escrita con T mayúscula. Ahora bien, la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición apostólica entonces no se puede separar. La Biblia, fíjate, sin la tradición de los apóstoles, sería un libro solamente histórico. Y mucha gente dirá, ah, sí, mira cómo cuenta desde... No, 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 es gracias a la tradición apostólica, a lo que han enseñado los apóstoles, que la Biblia ha alcanzado el concepto de palabra de Dios, que lo vamos a entender más adelante, pero al menos en nuestro curso bíblico, en este momento externo, decíamos, y que estamos en el concepto de la tradición, es precisamente gracias a la tradición de los apóstoles que podemos tener la claridad que estos 73 libros son la palabra de Dios. La Biblia sin la tradición de los apóstoles sería vulnerable a cualquier tipo de interpretación precisamente, y entonces vas a descubrir lo importante, y hacia dónde va nuestro tema, lo importante que es el magisterio de la iglesia. Es gracias a la iglesia que no se han malformado las doctrinas, a pesar de que tú vas a escuchar muchas doctrinas. Yo lo leí en la Biblia y aquí en la Biblia dice no sé qué, gente que ha querido manipular precisamente la doctrina de Cristo y gracias a la tradición apostólica es que se ha mantenido. Y algunos que han querido desvalorizarla, como sucede con los protestantes. Ahora bien, la tradición apostólica sin la Sagrada Escritura podría limitarse a un conjunto de buenas intenciones basadas en la confianza expresada, pero es gracias a la Sagrada Escritura que la tradición no se puede desviar, porque la Sagrada Escritura se convierte en este valladar. Esto es lo que dice y nosotros es lo que hemos creído siempre. Así entonces, ambas toman sentido y vida, pues la Sagrada Escritura se vive en la tradición y la tradición se respalda en el texto bíblico. Porque Jesús, ¿por qué? Perdón, porque ambas tienen la misma fuente, a Jesús. Tanto la Sagrada Escritura como la tradición apostólica tienen precisamente, o la tradición oral, mejor dicho, tienen la misma fuente, a Jesús. Ambas tienden hacia la misma dirección, suscitar la fe y la experiencia viva de Dios. Por tanto, decir tradición apostólica, llámese oral o escrita, es la integridad del cumplimiento del mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo. Y esto es lo hermoso y grande precisamente que tiene la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que no limita el concepto solamente a algunas malas interpretaciones de alguien. Y es precisamente tarea de ella velar por eso. Así es que llegamos a este punto que es la tradición apostólica con T mayúscula en cuanto al depósito de la fe. Y es que efectivamente la fe es confiada en su totalidad a la iglesia de Cristo, es decir, a los sucesores, a los apóstoles, a cada uno de nosotros es confiada, pero guiados precisamente por los apóstoles. ¿Y qué es el depósito de la fe? Precisamente la vivencia de la fe, el recibirla y transmitirla. El gran depósito de la fe es ello, el que tú y yo concebimos la fe, la recibimos y la transmitimos. Y digo, la recibimos porque se nos ha encomendado a todos, a ti y a mí, a todo fiel cristiano, obviamente unido a los apóstoles, a los obispos.
El momento en que tú te separas de la iglesia, te separas del obispo y empiezas a transmitir ideas que no tienen nada que ver con lo que la iglesia ha enseñado por estos 2000 años, entonces tú eres el que estás dividiéndote y tú eres el que estás alejándote de esta tradición apostólica. Así entonces se nos ha encomendado a todos, a ti y a mí, siempre y cuando estemos unidos al obispo. ¿A qué? A que perseveremos en la doctrina de Cristo, a que estemos en comunión con el magisterio de la Iglesia Universal, es decir, católica, y que la vivamos, la profesamos y la transmitamos conforme al mandato de Cristo. Eso es ser iglesia y hacer iglesia. De aquí la importancia de transmitir correctamente nuestra fe y no desvirtuarla con tradiciones con T minúscula. Decíamos la semana pasada y quedó como también un trabajo en casa, este proceso del adviento que se avecina, este proceso que viene litúrgicamente hablando con el nacimiento del Cristo, Natividad, Navidad, tiene que ser un proceso que fortalezca nuestra fe, nos una como cristianos y podamos transmitir a las siguientes generaciones. Es muy triste que a veces somos nosotros mismos los que estamos deformando la esencia del mensaje por poner tradiciones con T minúscula que no tienen que ver precisamente con el proceso de la tradición apostólica. Así entonces el depósito de la fe es ello, que tú y yo cuidemos, obviamente apegados al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los obispos, cuidemos y velemos precisamente por las verdades dadas a la iglesia. Cuando hablamos de la tradición apostólica con T mayúscula y nos referimos al magisterio de la iglesia, nos estamos refiriendo a la potestad dada por los apóstoles. Cristo escogió a los que él quiso. Marcos 3:15, si no me recuerdo, lo checas por favor. Y efectivamente, él escogió a los que él quiso. Pero no, yo quiero, Juan Carlos, quiero ser apóstol. No, Jesús escogió a los que él quiso. Los preparó, les dio autoridad, les dio potestad y les dio poder y les dijo, vayan por todo el mundo. Y es precisamente aquí donde hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es el magisterio de la iglesia? Y aquí es donde muchos protestantes dicen, no, 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 yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Cristo así lo quiso. ¿Por qué? Porque él así lo dijo. Y es importante comprender esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del magisterio de la iglesia nos referimos al Papa, a los obispos. Son ellos quienes tienen la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios, oral o escrita. ¿Por qué? Porque ellos se impusieron solos, porque es un invento de la iglesia, porque Cristo así lo dijo. Y tú y yo le creemos a Cristo. Tú y yo estamos inyectados en la iglesia de Cristo. Tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo. El magisterio es el único que interpreta auténticamente, guiado por el Espíritu Santo, conforme al mandato divino. Y esto lo vas a ver mucho cuando empecemos a entrar ya a lo que es la exégesis y a lo que es la interpretación de la Biblia, hermenéutica, como en los textos bíblicos, cuando había alguna duda acerca de alguna verdad de fe, se recurría a los apóstoles, se recurría a San Pablo, se recurría a San Pedro, a aquellos que Cristo les había dado la potestad. También vamos a descubrir que había unos que querían ponerse una potestad que Cristo no les había dado. Lo vas a descubrir con el mago Simeón allá en Hechos 8. Más adelante lo vamos a leer también. Pero es importante que descubras que el magisterio de la iglesia es quien tiene la potestad de poder decirnos esto es lo que Cristo lo dijo. Cristo nos enseñó y lo hemos venido transmitiendo. Y es que hoy cualquiera interpreta la Sagrada Escritura a su conveniencia, conforme a su entender, y por ello hay doctrinas tan diversas y hasta contrarias unas de otras. Es increíble que una persona con la Sagrada Escritura te diga, mira, aquí está y Dios me está diciendo esto, y otra persona, estoy hablando de los protestantes, igual con la misma Biblia, e igual con la misma cita, te enseñen algo totalmente contrario o diferente. Para eso es el magisterio de la iglesia. Por eso Cristo dejó el magisterio de la iglesia, precisamente para que Él sea quien nos vaya guiando, así como en el caso de la garantía de la tradición apostólica, desde los apóstoles hasta el Papa, desde los apóstoles hasta nuestro obispo, así la Sagrada Escritura y las doctrinas que ella nos enseñan, desde Cristo hasta nosotros, son las que se han mantenido. Y es trabajo del magisterio de la iglesia también no dejar que otras personas vengan y desvirtúen el mensaje de Cristo, ya sea oral o escrito. Nosotros, fíjate, vivimos y profundizamos en las verdades transmitidas por la Santa Madre Iglesia. Tú y yo vivimos y transmitimos lo que nos enseña el magisterio. Magister viene del maestro.
el que nos enseña, ¿sí me explico? El que nos guía. Y es que, mira, no es un obispo aislado, no es que hoy al Papa se le ocurrió y diga, oye, voy a inventar que ya las personas pueden casar con los extraterrestres, voy a inventar, ¿no? O sea, o cosas así. No, es que es el mensaje de Cristo que toda la iglesia y tú y yo le creemos a Cristo. Incluso, fíjate, ¿dónde está la guía del Espíritu Santo en la iglesia católica? Que aunque ahorita un sacerdote de buenas a primeras dijera, ¿qué creen? Que yo sí voy a poder casar a personas del mismo sexo y aunque sea sacerdote católico, ciertamente tú y yo sabemos que no es así, porque tú y yo conocemos el depósito de la fe dado a la iglesia. No es que esté solamente puesto en una persona, no es que solamente sea que si el Papa dijo, no, es el cuerpo de Cristo y esto es precisamente el magisterio de la iglesia. Es la unión de toda la iglesia en comunión quienes interpretan la palabra en la tradición apostólica, en la liturgia o en la Sagrada Escritura. Y es que algo muy importante que cuando un concilio, cuando se junta la iglesia, los obispos y el papa, precisamente para seguir guiándonos en el proceso de la fe, no solamente se está escuchando a los obispos y papas, al papa que esté vivo en ese momento, también se oye la voz de los papas del siglo I, del siglo II, del siglo III, también se oye el eco precisamente de las doctrinas que Cristo enseñó a través de todos los siglos. No es algo nada más de buenas a primeras que yo diga, yo creo esto y ya. Tristemente, con los hermanos separados eso sucede. Están juntos según dando sus doctrinas, pero hay algo que no me parece, se seccionan y hacen otra congregación. El cuerpo de Cristo es uno, la iglesia es uno, y esto es lo que vamos a ir descubriendo gracias al magisterio y al depósito de la fe. Y vamos a empezar a cerrar con este concepto que es el dogma. ¿Qué son los dogmas de fe? Que también es una tradición apostólica con T mayúscula. Son luces que iluminan de forma segura nuestro camino de la fe. Y tú has de conocer muchos dogmas. ¿Qué es un dogma y por qué surge un dogma? Bueno, ¿qué es un dogma? La primera pregunta. Son las verdades interpretadas por el magisterio, que ya dijimos que es el magisterio de la iglesia, y que nos dan la seguridad de la fe que profesamos, es decir, del depósito de la fe. Fíjate, son las verdades interpretadas por el magisterio y que nos dan la seguridad de la fe que profesamos. Nosotros ciertamente lo estudiamos y profundizamos para vivir nuestra fe, recibirlo y transmitirlo. Los dogmas los estudiamos y los comprendemos, pero es la manera más amable, más segura en que tú puedes depositar tu fe en cuanto a la confianza y a la salud espiritual de la Iglesia de Cristo. Si la Iglesia, insisto, las voces del siglo I, del siglo II, del siglo X, del siglo XV han hablado de esto, tú puedes confiar y la Iglesia ha dicho esto es un dogma de fe, tú puedes estar tranquilo de que esa verdad revelada viene por Dios, no es un invento del Papa ni de los obispos. Voy a poner aquí esta imagen que es un dogma de fe y son 6 cosas que debes de saber. Si gustas, ahorita que termine esta sesión, puedes volver a ver el video y en este momento pausarlo para que los puedas leer con calma. Pero los dogmas son, dice, los dogmas de fe se basan en la autoridad de Dios que se revela. Es decir, un dogma es porque Dios algo nos reveló. Al definirlos, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación, forman parte de la revelación. Los dogmas son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio, por la Iglesia, cuando se reúnen los apóstoles de Cristo. Una vez promulgado un dogma solemne, no puede ser derogado, no es que digamos, ay, ¿qué creen? Nos equivocamos siempre, no, no. Los dogmas de la Iglesia son verdades dadas por Dios. Ser católico implica aceptar y creer en ellos. Así es que si tú algún día dices, sí, yo soy católico, pero yo no creo en esto, entonces posiblemente no formes parte de la Iglesia católica. La Iglesia no los impone, son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. Vamos a poner un ejemplo. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Te platico que tú y yo sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue un dogma que se estableció en el Concilio de Calcedonia en el 451. ¿Qué quiere decir? Que antes del 451 Jesús no era Dios o no era verdadero Dios y verdadero hombre, no. La iglesia de Cristo siempre lo fue profesando, siempre lo transmitió como una verdad de fe, los apóstoles. Pero cuando empiezan a surgir voces que quieren contradecir ello, por ejemplo, del siglo I al siglo III, surgieron algunas herejías. El docetismo, el egonismo y el arrianismo decían que Jesús no era Dios, que era como un superhombre,
¿Sí me explico? Que empezaron a decir que no era propiamente Él desde siempre, sino que Dios Padre creó a Dios Hijo, y nosotros sabemos que eso no es así. Cristo no fue creado, fue engendrado. ¿Sí me explico? Y lo decimos en el credo. Y entonces lo que hacen precisamente los obispos es refutar estas ideas por San Irineo, San Ignacio de Antioquía y por el mismo Juan, apóstol de Jesús. Y entonces todas estas voces se reúnen y dicen en el concilio de Calcedonia, en el 451, es un dogma. Los que creemos y formamos parte de la Iglesia de Cristo sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esta guía espiritual te ayuda a ti y a mí. Estas herejías se han querido retomar en nuestros días. Un caso concreto es el de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos, pero no lo son, precisamente ¿por qué? Porque no creen que Cristo sea verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces no podrían ellos ser cristianos. Y sin embargo, cuando te venden sus doctrinas, primero se ponen el disfraz de cristianos y luego te dicen, sí, mira, yo soy cristiano, esto y el otro, y luego te quieren precisamente enseñar una doctrina contraria a la que Cristo enseñó. Por eso lo importante del magisterio, del depósito de la fe y de los dogmas. Así entonces, la Iglesia declara los dogmas para iluminar nuestro camino de fe y para hacerlo seguro. Por eso tú y yo confiamos en la Santa Madre Iglesia. Los dogmas ya declarados por el magisterio de la Iglesia son tradición con T mayúscula que guían nuestra fe. ¿Sí se va comprendiendo este concepto? Muy bien, nosotros estudiamos Cristología, sí, pero no para cuestionar si realmente Cristo era Dios y hombre, sino para fortalecer, vivir y transmitir nuestra fe, que eso es lo que hacemos tú y yo, la lección 11 y 12 precisamente que se avecinan y que arrancamos Cristología en el caso de primer grado del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial no es otra cosa, sino empezar a transmitir a este Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es lo que hacemos tú y yo, lección tras lección. Por eso yo te voy a invitar a que te prepares correctamente para transmitir estas verdades que Dios ha puesto en nuestras manos y decir como San Pablo, llevamos oro en vasijas de barro porque nos han dado esta gran encomienda a ti y a mí como miembros del equipo laico al servicio de la pastoral, transmitir las verdades de la iglesia, las verdades de Cristo que Cristo depositó en la iglesia gracias a nuestra obra y con la estructura que se nos da. Por eso yo te invito a que también tú te prepares muy bien. ¿Cuál es la conclusión de este momento? Los dogmas son la garantía de las verdades reveladas por Dios y transmitidos por el magisterio. Si yo comprendo y asumo el dogma, estoy seguro que no me voy a desviar, que no me voy a perder. Los dogmas para ti, para mí, son este valladar, como lo hemos dicho, para que no te confundas. La tradición con T mayúscula no son las costumbres transmitidas, sino la transmisión de las verdades reveladas. ¿Sí se va entendiendo? Así entonces, esos tres conceptos dentro del curso bíblico tienen que estar muy claros. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente, tú te vas a tropezar más adelante cuando lleguemos al concepto de interpretación, exégesis y hermenéutica bíblica. Así es que, a manera de tarea para que lo apuntes, fíjate, que es algo que tú, créemelo, ya deberías de saber. Posiblemente todos los hermanos que yo he invitado, que no propiamente forman todavía parte de lo que conocemos amorosamente como escuela de pastoral, van a decir, ¿de dónde sacó esta información, Juan Carlos? Acércate a tu parroquia, preguntes por la escuela de pastoral y les preguntas esto, ¿qué? ¿En qué año, en qué parroquia, con cuál párroco inició el equipo laico al servicio de la pastoral? ¿En qué año, en qué parroquia, con cuál párroco inició nuestro hermano Vicente Martínez Vázquez el equipo laico al servicio de la pastoral? Les voy a dar un tip, en los estatutos del equipo laico al servicio de la pastoral lo vas a encontrar. Y también en qué año y por qué surgió el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Si sabes, también es algo que tendrías que tener muy claro porque nos estamos avecinando a un gran evento precisamente del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. No olvides que una vez que subamos el video puedes ver esta parte, pausarla para poder transcribir aquello que tú necesites. No sé si hasta aquí alguien de ustedes quisiera comentarnos algo, aportar algo, no sé, darnos su punto de vista con relación a nuestro curso de introducción a la Biblia para el equipo laico al servicio de la pastoral, para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y obviamente a sus semilleros de vocaciones. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Muy bien.
Fíjate que esta parte de nuestro curso bíblico tiene mucho que ver precisamente con el espíritu de nuestra obra. ¿Por qué? Porque efectivamente tú y yo tendríamos, por lógica, si quieres poner esa palabra, pero más que nada por compromiso cristiano, conocer cada uno de nuestros lineamientos, nuestros estatutos, la espiritualidad, precisamente lo que se avecina, que nos va a ayudar nuestro primer retiro y convivencia, nos van a ayudar precisamente a crecer en este proceso de formación espiritual. Y en la medida en que tú tengas una mejor formación precisamente espiritual, de testimonio, de compromiso cristiano, entonces tú podrás dar un mejor servicio. Luz, si eres tan amable de comentarnos. Sí, buenas noches. Hola, Luz. Este, pues el curso está excelente. Yo creo que también llevo ya varios años en la escuela de pastoral y pues nunca habíamos tenido esta oportunidad de asistir a un curso bíblico. Se me hace excelente, lo felicito, muchísimas gracias. Que Dios lo siga bendiciendo y nos siga permitiendo continuar con este curso y si podemos con más, pues mucho más. Gracias. Gracias. Gracias a Dios principalmente. Y efectivamente, ¿qué es lo que estamos buscando tú y yo? Seguir siendo luz y sal. ¿Para qué? Para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Y mientras mejor preparados estemos, mejor para la misma iglesia, para nosotros mismos, para nuestro fin último, que es darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. Así es que yo te invito a que una vez que termine este video, tú lo puedas compartir a tus centros, en cada uno de tus centros. ¿Por qué no? Y si tiene oportunidad, comentarlo a nuestro coordinador regional, ponerlo en la asamblea, en algunos lugares en donde podamos ir creciendo todos precisamente para gloria de Dios. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que siga siendo esto un granito más en esta formación para que nosotros podamos formarnos y formar a otros. Y efectivamente llevemos a cabo este gran momento de yo iré y lo daré. Este compromiso que cada uno de nosotros hicimos con nuestro Señor, no con nuestro coordinador regional, nuestra coordinadora diocesana, no, con Cristo. Señor, yo iré y lo daré, porque Cristo y la iglesia te van a enviar precisamente a anunciar el Evangelio. Pues yo me despido, como lo decía el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes por Gracias. conectarse. Nos vemos la A próxima. ver. Hasta luego. Buenas noches, que descanse. Buenas Gracias. noches. Mañana.